Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cristo se presenta como la luz del mundo. Así fue como quedaron impactados los judíos que llevaban a aquella mujer que habían atrapado en adulterio, ¿no? Y Jesús pues los pone contra la espada y la pared, ¿no? Querían apedrearla, juzgarla, y le ponen trampas a Jesús, ¿no? Entonces Jesús, con esa sabiduría, con ese razonamiento divino, pues les va a contestar: el que no tenga pecado alguno, que arroje la primera piedra. Pero la mujer adúltera, también se ve transformada por estas palabras de Jesús que iluminan: vete y no vuelvas a pecar más. La va a invitar a que tenga un cambio de vida. Y Jesús a continuación les va a decir lo siguiente. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Luz y vida, nos dice Jesús. Y sí, pues, todas las personas que estuvieron cerca de él, que le escucharon, ¿no? Quienes tuvieron la buena voluntad, quienes abrieron las puertas de su corazón y aceptaron su palabra, fueron transformados en su vida y lo siguieron. Y luego, si ustedes han visto algunos de mis videos en los que he comentado sobre y hemos narrado las actas algunas actas de los mártires, hemos visto que todos aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, que dieron su vida por Cristo, fueron transformados y tuvieron esta valentía de dar la vida por Cristo. Ellos, no como muchos de nosotros que nos hemos contentado y nos hemos quedado atrapados en nuestra zona de confort, ¿no? Ellos fueron valientes y dieron testimonio de vida. El capítulo 9 también del Evangelio de Juan nos hace ver y nos muestra con un milagro que Él es la luz del mundo, que viene a traernos vida y le da pues esa luz de la visión, esa salud de la luz a aquel ciego. Y Jesús nos va a invitar a algo muy bonito, mientras nos dice ahí en Juan 9:4, mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿No? Tenemos que obrar, ¿no? Tenemos que salir de nuestras zonas de confort, los católicos. Ahora les quiero compartir estas reflexiones a la luz del Evangelio. También del Evangelio de Juan, ahora tomado el capítulo 1. Bien, como es un texto denso y un poquito extenso también, les voy a pedir pues que tengamos el corazón abierto a lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ha tomado el capítulo 1, versículo 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo
ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Extraordinario, maravilloso, este llamado prólogo de Juan, quizás el más denso teológica y filosóficamente hablando. El texto nos está también diciendo algo muy interesante de Juan, ¿no? En el sentido que él humildemente reconoce pues que no es el que todo el mundo estaba esperando, el Mesías, ¿no? Y Juan el apóstol nos dice que sobre el Bautista, que pues él no era la luz, que vino a dar testimonio. Y efectivamente, San Juan el Bautista dio testimonio con su predicación de conversión y con su vida coherente. Entonces, aquí lo tenemos. Nos está mostrando y va a desarrollándolo después de este prólogo a San Juan. Nos va a presentar a San Juan, igual los tres evangelios sinópticos, el de Marcos, Lucas y Mateo, cómo nos van hablando de Juan, cómo vive su vida de humildad, de sencillez, y es más, lo vamos a ver a él atrapado, encarcelado por los políticos de su tiempo, porque pues él da testimonio y le va a decir pues a Herodes, si mal no recuerdo, pues que estaba mal haberse unido sexualmente con la mujer de su hermano. Entonces, él estaba recogiendo una chispita de la luz de Dios y él empieza a iluminar. Sabemos que este hombre, este político, se sentía impresionado por lo que San Juan decía, pero más se dejaba llevar por el placer, por el poder, y no cambió su vida, lo encarceló, y peor, después, en un festín, ¿no? Lo manda a decapitar a pedido, pues, de la hija, de la mujer con la que estaba conviviendo en pecado de adulterio. Entonces, predica, y así como predica, tiene esta coherencia con su vida. Y no se dio, pues, ante el poder político, no por miedo, y no callaba pues tampoco por herir respetos humanos o el rey, ¿no? A veces nosotros no le decimos nada, por ejemplo, a una autoridad eclesiástica, a nuestros sacerdotes, a nuestros jefes en la vida empresarial. Nos quedamos calladitos, no queremos herir susceptibilidades, respetos humanos, pero esos son falsos respetos humanos. Juan, acá, también ve que esto es escandaloso y que incita al pecado hacia otros. Y por eso, y por salvar también el alma, pues, del rey, ¿no? Le dice las cosas tal como son.
él también pudo haber cedido a privilegios. Estaba ante el rey y podía haber obtenido una buena posición, dinero, fama y placeres. Pero no, aunque Juan no era la luz, viene a iluminar también, viene a cumplir con su misión. Y nosotros también estamos invitados a seguir este ejemplo de vida de Juan. Juan, el Bautista, miren cómo él predicaba en el desierto. ¿Quién escucha a alguien en el desierto? ¿No? Pero cuando la gente le empezó a escuchar, empezó a seguirlo. Y miren, y no es que era pues un mensaje al gusto de los placeres de la gente. Él no decía las cosas que agradan a la gente. No, está bien. Por ejemplo, ahora escuchamos a muchas personas decir que los jóvenes deben gozar de la vida antes de casarse, ¿no? Etcétera. Entonces, no los llaman a tener una vida de castidad, de obediencia a las normas de Dios. Entonces, y a pesar de que era un mensaje fuerte, ¿no? Un llamado a la conversión, a dejar el pecado, la gente pues lo seguía, y lo seguía porque daba un mensaje sincero. El padre Luis Toro tiene una frase muy bonita, dice: conmigo se irán heridos, pero no engañados. Entonces la gente se dejó alumbrar por San Juan, que no era la luz, no era la luz, esta luz del mundo que es Cristo, pero vino a cumplir su misión. Ahora, así como Cristo que nos manda hacer luz, ¿no? Hacer luz, y que debemos alumbrar, ¿no? Y con nuestra lamparita, ¿no? Que no debemos meterla, no ponerla en el celemín, o sea, ocultarla o ponerla debajo de la mesa. Nosotros también podemos seguir y salir, pues, de nuestros conforts, ¿no? De nuestros ambientes de confort, de nuestras zonas de confort. No queremos, pues, involucrarnos en problemas, no meternos con nadie, pero ese no es el cristianismo, eso no es ser católico. Nosotros estamos llamados a alumbrar, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14, ¿no? Que de manera preciosa ahí Jesús nos está invitando a alumbrar a las naciones, ser también sal para las naciones, luz para el mundo. No se puede, dice, ocultar una montaña, una ciudad en una montaña, pues está ahí para que todo el mundo la vea. Entonces, nosotros no es para que nos vean por apariencia, para aparentar, no estamos llamados para eso, sino para transformar el mundo, para que el mundo, nuestros ambientes, se transformen con la palabra de Dios. Ahora, los laicos, no nos queremos comprometer en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Todos se le hemos dejado, ¿no? Grandemente a los sacerdotes, que los sacerdotes evangelicen, que los sacerdotes hagan las obras de caridad, etcétera. Pero, ¿y nosotros los laicos no somos acaso también discípulos de Jesús? ¿Acaso cuando nos bautizan no nos dicen que somos también discípulos de Jesús? Que como tales, tenemos que propagar la palabra de Dios, su evangelio, llevarlo a todas las naciones. Si me bauticé siendo niño y luego he proclamado el credo, estoy comprometido a ser modelo de Cristo. Entonces hay que salir de nuestros lugares de confort, de nuestras zonas de confort. Sí, nos va a costar, vamos a tener miedo, nos vamos a equivocar, vamos a tener errores, pero necesitamos colaborar con nuestros sacerdotes, que son pocos. Entonces tienen ellos tantas tareas que realizar que ya a veces les ganan las acciones, las obras de misericordia,
las acciones administrativas en sus diócesis, en sus parroquias. Y por eso es que la iglesia ahora ya no tiene ese mismo brillo que lo tuvo en los siglos primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente, a medida que pasaban los siglos, iba conquistando, por ejemplo, toda la Europa. Toda la Europa se cristianizó. Por eso a toda esa Edad Media se le llama la cristiandad, porque todo se cristianizó. Todo el mundo conocido hasta ese entonces se cristianizó. Y luego cuando se descubre América Latina, el nuevo continente, América, también, también se hacen misiones y se cristianiza. Luego también, por ya entrando pues la edad moderna, también se va a África, también se va a Asia. Entonces, la iglesia estaba realizando estas labores. Ahora, como hemos entrado en estas zonas de confort, en estos miedos, ¿no? Que nos quedamos callados, ya no decimos las cosas tales como son, ¿no? Entonces, la iglesia ha tenido un grave retroceso. Obviamente también los ataques provenientes del enemigo y de ideologías filosóficas y políticas que pues contrarios a la luz de Dios han atacado a la iglesia grandemente, con el protestantismo, luego la ilustración, el marxismo, el comunismo, etcétera, y ahora el progresismo, el falso progresismo, están haciendo retroceder a la iglesia, y eso porque no nos estamos comprometiendo, nos estamos quedando en zonas de confort. También algunos sacerdotes, también, ¿no? Se han acostumbrado a trabajar solamente con los grupos parroquiales, lo que tienen más cerca, a la mano, y eso no hace crecer a la iglesia. La iglesia no solamente es la jerarquía, ni tampoco pues los grupos parroquiales. La iglesia somos todos, el laico de la banca. A él también tiene que dársele oportunidades de crecer eclesialmente, de colaborar. Hay bastante que hacer. Hay tantos niños en pobreza, niños que se quieren suicidar, niños huérfanos, y faltan manos, personas que tienen en sus matrimonios problemas, y a veces vamos a las parroquias y no encontramos una oficina de consejería matrimonial, de consejería juvenil, no encontramos así, digamos, oficinas. Hay personas comprometidas, pero a veces uno va a las parroquias y lo único que uno encuentra es la secretaria, y los sacerdotes están bastante ocupados en diferentes cosas, ¿no? Entonces, tenemos que salir de esta zona de confort. Ahora, miren cómo va pasando los tiempos, las ciudades van creciendo, y hemos construido de años, décadas y no siglos atrás, iglesias grandes, y se han quedado en zonas ya muy aisladas. A veces en el centro de la ciudad, cuando toda la ciudad se ha vuelto comercial y casi no hay viviendas, casi no hay, digamos, familias. Ya las familias se han ido retirando a zonas alejadas, urbanizaciones alejadas, nuevos asentamientos humanos, y allá pues casi no está llegando a la iglesia. Como que nos hemos, ¿no?, quedado en esta zona de confort, de que vengan hacia la iglesia. La iglesia debe estar saliendo. ¿Y por qué no aprendemos de los hermanitos evangélicos? Ellos, por ejemplo, en cada cuadra, en cada barrio, por ahí, van haciendo en cocheras, nacen en cocheras, hacen ahí sus casas de oración. ¿Por qué no imitar? Eso es bueno. Ya tendríamos que hacer pequeñas capillas entre cuadras, entre manzanas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser esa una opción? Y las consagramos, pues, para que sean pequeños templos. Hoy tenemos miedo a exponer las situaciones pecaminosas dentro de la iglesia. Miren cómo es que Jesús le dijo a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. Ahora hablamos con eufemismos o callamos. Por ejemplo, un eufemismo es de decir personas vueltas a casar,
cuando en realidad son personas que cayeron en adulterio y estábamos llamados a iluminarlos, ¿no? Para que cambien esta vida, ¿no? Entonces, pero no lo hacemos y empezamos a utilizar estos eufemismos. Bien, el texto del Evangelio es bastante denso. Comienza diciendo Juan 1:1, en el principio, el arjé, como le decían los filósofos griegos, ¿no? ¿Qué es este arjé? ¿Qué es este arché, como ellos decían? Este arjé es el principio, el fundamento, el comienzo de todas las cosas, ¿no? El elemento primordial que compone y da origen a toda la creación, a toda la realidad material. Este principio, que así los griegos lo identificaban, San Juan, el apóstol, va a descubrir que es Cristo el que da origen a todas las cosas. Por eso empieza su texto diciendo, en el principio existía la palabra, ¿no? Versículo 2, al principio estaba junto a Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Lo que ya los griegos vislumbraban pobremente, los apóstoles fueron iluminados nada más ni nada menos que por Dios mismo, ¿no? La palabra, el verbo, lo que nos dice también Juan 1:1 ahí, esta palabra, que en griego también se dice logos, el logos, ¿no? En la filosofía platónica, este logos era el ser que contenía en sí mismo todas las ideas eternas, o sea, la eternidad, ¿no? Y la visión de todas las cosas. Y entonces San Juan, iluminado ya por Cristo, que es Dios eterno, que ha resucitado, llega a comprender esta verdad. Entonces, Cristo, que es Dios, la segunda persona, el verbo, el principio de todo cuanto existe, nos está invitando a que caminemos en la luz y no en las tinieblas, que dejemos nuestras situaciones de pecado y que vivamos conforme a su palabra. Ahí en Juan 8:54, si mal no recuerdo, o 51, perdón, Juan 8:51 nos va a decir que el que guarda su palabra no verá la muerte jamás. Entonces estamos invitados a llevar esta vida de santidad e iluminar a los demás, ¿no? Con nuestra vida de santidad. Dejemos atrás las envidias, la venganza, el resentimiento, todo eso. Estamos invitados a llevar humildad, mansedumbre, compasión y vivir, ¿no? Nuestra vida, una vida recta, una vida íntegra, ¿no? Y con esto transformar nuestras realidades, tener compromiso de mejora continua, tanto en nuestra vida espiritual como también en nuestra vida material. Entonces, hay situaciones también de pobreza material, de pobreza espiritual, y estamos iluminados a hacer luz para las demás personas. Entonces, hermanitos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre todos sus proyectos en este nuevo año 2025. Hacemos oración por todos ustedes. Dios los bendiga.